Vamos a orar juntos. Dios. Dios Padre, que nos salvaste, te damos muchas gracias. El día de hoy, los hermanos de la Iglesia San Pablo de Monte se reúnen delante de tu presencia para aprender y meditar tu palabra. Somos muy débiles para entender tu voluntad que está escrita en la Biblia. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Según tu palabra, estamos viviendo en el último tiempo. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Tenemos la responsabilidad de predicar a ellas para que reciban la salvación y vayan al cielo. La Iglesia San Pablo de Monte quiere predicar el Evangelio y salvar a las almas fuertemente por medio de todos los hermanos. Te pedimos que ayudes y guíes el corazón de ellos para que pueda predicar tu palabra. Hoy también queremos aprender tu buena enseñanza que está escrita en la Biblia. A través de tu doctrina queremos seguir a ti con todo nuestro corazón, teniendo la esperanza del cielo. Hoy, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos salvó. Amén. Vamos a buscar la Biblia en Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, de versículo 3. Lucas capítulo 5, de versículo 3 a 8. Se los leo. Ustedes pueden leer esta misma palabra con sus ojos. Les voy a leer. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndose hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. 7 y 8, leamos juntos. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar la palabra con el tema la confesión de Pedro. Como sabemos, la palabra confesión es una palabra verdadera, una palabra honesta y sincera. Se puede decir que la confesión es el corazón anhelante, el corazón fiel. Pero lo importante es que Dios escucha nuestra confesión. Además, Dios nos guía y ayuda conforme a nuestra confesión.
Así que el día de hoy, por medio de la confesión de la fe de Pedro, vamos a aprender la enseñanza de Dios. Y es necesario que tengamos que reflexionar sobre nuestra vida delante de la confesión de Pedro. Al ver la Biblia, de hecho, Pedro era un pescador del lago de Galilea. Así que capítulo 5, versículo 1, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. En esta palabra Genezaret significa Galilea. Entonces, que el lago de Galilea, el lago de Genezaret, son mismo lugar, misma palabra. De todos modos, él era pescador, pero antes del acontecimiento de capítulo 5 de Lucas, Pedro había visto a Jesús en el capítulo 2 de San Juan. En aquel tiempo, Pedro ya había visto a Jesús y había escuchado su palabra. Entonces, escuchando y meditando la palabra de Jesús, Pedro se dio cuenta que Jesús no era un hombre normal, sino el hombre especial. Entonces, en el capítulo 5 de Lucas, cuando Jesús mandó a él, Pedro podía entender y podía obedecer la palabra de Jesús. Al ver en aspecto carnal, Pedro era un pescador experto en aquel tiempo, pero Jesús carnalmente, Jesús era carpintero, un carpintero. Entonces, en esta situación es que un carpintero mandó a un pescador experto. Aún así, Pedro obedeció la palabra de Jesús. A través de obediencia, Pedro pudo pescar gran cantidad de peces. Experimentando este milagro, hermanos, ¿ustedes qué les parece? Pedro, ¿qué ha de haber pensado? En su pensamiento, ¿qué es lo que viene a la mente? Por ejemplo, él ha de haber dicho así: qué buena suerte tengo hoy. Yo tengo gran cantidad de peces. ¿Ha de haber dicho así? No es así. Pedro, pescando muchos peces, él se dio cuenta acerca de la deidad de Jesús. Así que delante de Jesús, él confesó: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esta palabra es la primera confesión de Pedro. Nuevamente yo les leo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, leamos juntos: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. Antes de pescar gran cantidad de peces, Pedro llamó a Jesús a maestro. Por eso, versículo 5 dice así: respondió Simón, le dijo, maestro. Así como dice esta palabra, antes de experimentar la deidad de Jesús, él llamó a Jesús a maestro. Pero después de experimentar el poder de la palabra de Jesús, él cambió llamamiento. Él llamó a Jesús y Señor. Señor. No solo esto, él
se dio cuenta su posición espiritual. Por eso dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que pasa es que esta confesión de Pedro es importante sumamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿quién quiere recibir la salvación? ¿Quién puede darse cuenta? El Evangelio. Pecadores. Solo pecadores quieren recibir el perdón de todos sus pecados. Solo los pecadores pueden entender el Evangelio. Entonces, experimentando el poder de Jesús, la deidad de él, Pedro llegó a tener estándar correcto. O sea, él llegó a tener criterio de Dios. Criterio de Dios. Al ver la Biblia, Lucas capítulo 18, un fariseo, él se creía que era justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía el criterio y estándar incorrecto. Él tenía criterio del hombre, estándar del hombre. Aparentemente él era un justo a los ojos de los hombres. Pero delante de Dios, él con el corazón, con el pensamiento, con la boca, con manos, con pies, con el cuerpo, cometía mucho pecado delante de Dios. Él no sabía. ¿Por qué? Porque él tenía estándar de hombre. Él tenía criterio malo. No recibió la salvación, fue al infierno. Así que el darse cuenta de su pecado es importante o no. Es muy importante. En el mismo lugar había un publicano. Él cometía mucho pecado, pero él tenía criterio de Dios. Estándar correcto. Así que él confesó a Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y recibió la salvación. Entonces, el tener el criterio correcto, el estándar de Dios, es importante. La Biblia, Lucas capítulo 23, había un ladrón, un malhechor de cruz. Él recibió la salvación. ¿Saben por qué? Él tenía criterio de Dios. No tenía criterio del hombre, sino el de Dios. Así que podía recibir la salvación, podía creer en Jesús, un Salvador. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, 39. Se los leo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40, leamos juntos. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Este ladrón, por fin, recibió la salvación. A través de esta palabra podemos conocer este ladrón que iba a recibir la salvación, cuál estándar, qué criterio tenía. Dice así, respondió y el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a hombre o Dios? Dice, temes tú a Dios. Tú a Dios. No dice tú a hombre. A través de esta palabra, este ladrón, podemos conocer, él tenía criterio correcto. Él tenía estándar de Dios. Por fin recibió la salvación. Nosotros también,
Antes de escuchar el seminario de la Biblia, nosotros no sabíamos, no teníamos el criterio correcto. Pero escuchando y meditando la palabra de Dios, nosotros llegamos a tener el criterio de Dios, el estándar correcto. Hoy también, escuchando y aprendiendo la palabra de Dios, podemos tener el criterio exacto, el estándar de Dios. Este ladrón tenía el criterio correcto, pero al contrario, los sacerdotes, ancianos, fariseos, intérpretes, escribas, aun siendo líderes de judíos, ellos no tenían el criterio verdadero. Ellos tenían el estándar del hombre. Por eso ellos se creían que eran justos. Además, no se dieron cuenta de su pecado, ni se arrepintieron de su maldad. Por eso no recibieron la salvación. Fue al infierno. Por eso Jesús les regañó, les prendió así. San Mateo capítulo 21, vamos a ver. San Mateo 21. San Mateo 21, versículo 23. Yo les voy a leer. Mateo capítulo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Por medio de esta palabra podemos conocer los ancianos, fariseos, sacerdotes y escribas. En aquel tiempo ellos menospreciaban a Jesús. Le regañaron a él. Para con ellos Jesús les dijo, versículo 32, leamos juntos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las lameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Para decirles simplemente, los sacerdotes y ancianos y fariseos no van a ir al cielo. Al contrario, los pecadores, publicanos, las lameras, ellos van a ir al cielo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes fueron al infierno? ¿Por qué? Porque ellos no se dieron cuenta de su pecado. Ellos se creían que eran justos delante de Dios. Estaban equivocados, confundidos. Entonces, el darse cuenta pecador, es muy importante para ir al cielo, para entender la voluntad de Dios, para obtener la vida eterna. Pedro exactamente conocía que era pecador. Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Nosotros también. ¿Por qué las lameras y publicanos? ¿Por qué ellos? ¿Cómo recibieron la salvación? ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que eran pecadores en toda su vida. Así que, escuchando la palabra de Jesús, ellos recibieron la salvación. En ese sentido, el entender su situación espiritual, el darse cuenta de su pecado, ¿es bienaventurado o no? Es bienaventurado, es bienaventurado. Así que Jesús dice así, leamos juntos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra es la de Jesús. Bienaventurados, verdaderamente, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El cielo es de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación en el cielo. Hermanos, ¿por qué ellos
llegaron a ser los pobres en espíritu. ¿De qué manera puede los que lloran ellos? ¿Cómo? Por medio de darse cuenta de su pecado. Por su pecado, ellos lloran. Por su pecado, su corazón se molestó. Pero la Biblia dice, los pobres en espíritu, los que lloran, ellos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir la salvación. Entonces, nosotros es necesario que pensemos en nuestra condición. Lo que pasa es que al ver la Biblia, Eclesiastés capítulo 9, en toda su vida, el hombre comete pecado. Como yo les dije, con el corazón, con el pensamiento, con la boca, con manos, con pies, con el cuerpo. Por eso Salmos capítulo 90, versículo 10 dice, todos nuestros días declinan a la causa de ira de Dios. Todos nuestros días declinan, se pasan delante de ira de Dios, ira de Dios. Quiere decir que nosotros, la iglesia, tiene que predicar acerca de pecado o no. La iglesia hay que explicar exactamente y detalladamente el infierno que está escrito en la Biblia o no. Hay que explicar, hay que predicar sobre el pecado y el infierno. Primeramente, ¿por qué? Porque los hombres, todos los hombres nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad, y cometen pecado toda su vida. Así que primero la iglesia, conforme a la voluntad de Dios, tiene que explicar, predicar acerca de pecado y destino eterno y el infierno, primeramente. Por eso aquí el infierno es, número 1, leamos juntos, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde será salado con él. ¿Cómo esto? Está infierno, hay infierno. Por eso hay que pensar, hay que considerar el mundo eterno, hermanos. Hay que considerar en el mundo eterno, el mundo venidero, tiene que haber infierno. Aunque el fuego nunca se apaga, ¿dónde será salado con sal? Pero el gusano muere, no muere. No muere, no muere. Aunque el fuego nunca se apaga, el gusano no muere, entonces el pecador en el infierno muere o no muere. Tampoco muere, tampoco muere. Después de la muerte, los hombres van a tener el cuerpo resurrección. El cuerpo resurrección. No muere, no puede morir. Para siempre tiene que estar en el infierno o en el cielo. En el infierno, para siempre, va a recibir el castigo eterno. Entonces tiene que conocer que el infierno es un lugar de recibir castigo eterno. Tenemos que conocer o no el infierno. Hay que conocer, hay que considerar, hay que pensar en este lugar, hermanos. En nuestra familia, en nuestros conocidos, en nuestros seres queridos, alguien va a ir ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pensando en el infierno, es necesario que prediquemos la palabra de verdad, la palabra de la vida eterna. Número 2, leamos juntos. ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? ¿Por qué en el infierno lloran? ¿Por qué en el infierno crujen de dientes? ¿Por qué? Por el dolor, por dolor. Al ver la Biblia, San Marcos capítulo 9, Jesús dice así: si corta tu pie, puede ir al cielo, córtalo. Si corta tu mano, puede ir al cielo, córtala. Si saca su ojo,
puede ir al cielo, sácalo. ¿Qué creen que significa? Nadie puede imaginar el dolor del infierno. Nadie puede entender ni imaginar el dolor del infierno. Quiere decir que nadie vaya al infierno. Especialmente alrededor de nosotros hay muchas almas. Dios quiere que nadie, ellos no vayan al infierno. Los pecadores piensan en este lugar. Los que se den cuenta su pecado, el infierno, ellos sin falta piensan en este lugar. Pueden considerar. Así que nosotros tenemos que pensar, ¿dónde será el infierno? ¿Qué tenemos que hacer para con las almas perdidas? Número 3, leamos juntos. Donde no hay agua ni puede salir. La Biblia de San Lucas capítulo 16. Un rico, él no recibió la salvación, fue al infierno. Y de ahí él se dio cuenta, aquí no hay agua, no hay agua. Él necesitaba un gota de agua, pero no había en el infierno, no hay infierno. No hay agua en el infierno. Después de la muerte, en el infierno, este hombre, como siempre, es rico. En el infierno no hay rico. Vamos a pensar, hermanos, ¿quién es rico verdadero? ¿Quién es rico real? Los que recibieron la salvación, los que van a ir al cielo, ellos son ricos verdaderos. Ellos son ricos reales. Hay que pensar, si ustedes verdaderamente recibieron la salvación, ustedes son ricos delante de Dios. No solo nosotros, sino también nuestros seres queridos, también tienen que ser ricos verdaderos. Hay que ir al cielo. Número 4, leamos juntos. Atormentado con fuego y azufre y no tienen reposo de día y de noche. Nosotros tenemos mucho trabajo en este mundo, pero podemos descansar, reposar en la noche. Pero en el infierno no hay reposo. Así que la Biblia dice que el infierno es la desesperanza eterna. En el infierno no puedes salir de ahí. No puedes salir de ahí. No un año, ni 10,000 años, ni 100,000 años. Para siempre, para siempre. Pedro se dio cuenta y confesó a Jesús: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. La primera confesión de Pedro es importante. Por eso él, después de darse cuenta de su pecado, él se arrepintió de su maldad y recibió la salvación. Después de esto, él llegó a ser discípulo de Jesús. Después de la ascensión de Jesús, él llegó a ser un apóstol. Leamos juntos. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Perdón, hermanos. Otra vez yo se los leo. Versículo 10, media parte. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Él llegó a ser discípulo y llegó a ser apóstol. Vamos a reflexionar sobre nuestra vida. Pedro confesó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nosotros también, cada uno de nosotros también, cada quien, confieso: Señor, soy pecador delante de ti.
Por eso nosotros recibimos la salvación a través del Evangelio. Después de ser salvo, nosotros necesitamos tener este corazón, hermanos. El corazón humilde, el corazón bajo, el corazón obediente. Los cristianos salvos, para predicar el Evangelio, para llevar bien la vida cristiana, para vivir dignamente delante de Dios, tenemos el corazón humilde, bajo, obediente. Es importante, es importante. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, de versículo 1 a 4, despacio, leamos juntos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tal como dice esta palabra, para recibir la salvación, para tener la vida eterna, para llevar bien la vida cristiana, para recibir el galardón y la gloria de Dios en el cielo, es necesario que tengamos el corazón bajo, humilde, obediente, como Pedro. Por eso vamos a acordarnos la confesión de Pedro: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Vamos a tener este corazón. Después de esto, al ver la Biblia, San Juan capítulo 6, San Mateo capítulo 14, Jesús con 5 panes y 2 peces, Él hizo que 5,000 varones comieran la comida. No solo esto, Jesús curaba muchos enfermos. Entonces, muchos judíos seguían a Jesús. ¿Para qué? Para comer la comida. Muchos judíos, como nubes, ellos seguían a Jesús para alimento carnal. Pero cuando Jesús empezó a predicar la palabra de Dios, la palabra de la vida eterna, ellos se alejaron del Señor. Ellos se apartaron de Jesús. Entonces Jesús, para con los discípulos, sus discípulos, les preguntó así: ¿Ustedes también quieren ir? Uno de los discípulos, Pedro, él confesó así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es la segunda confesión de la fe de Pedro. La Biblia, San Juan capítulo 6, de versículos 66 al 68, leamos juntos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna. De la vida eterna. Nuevamente vamos a ver la confesión de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Aquí tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, por medio de esta confesión, nosotros podemos conocer el motivo de la fe. El motivo de la fe de Pedro. El motivo de Pedro. Como yo les dije, en aquel tiempo, en la época de Jesús, muchas personas seguían a Jesús para comer la comida, para alimento carnal, para su cuerpo. Pero Pedro era diferente de ellos. Pedro le seguía a Jesús
para la palabra de la vida eterna, el alimento espiritual. Quiere decir que él consideraba en el mundo eterno la vida eterna. Hoy en día también, la mayoría de la gente piensa que este mundo es todo. Este mundo es todo. ¿Será? No es así, hermanos. Todos los hombres tienen el espíritu y el alma. Quiere decir que todos los hombres tienen el destino eterno. Tenemos que pensar en el mundo eterno. Si este mundo es todo, los cristianos salvos, los que recibieron la salvación, ellos son más miserables. Nosotros somos más miserables. Si este mundo es todo. Pero es mentira. No es así. Después de la muerte, luego va a empezar el mundo eterno. Vamos a buscar la Biblia, 1 Corintios 15. 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, de versículo 16. De versículo 16, se los leo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19, leamos juntos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No es así. Después de la muerte hay mundo eterno, hay mundo venidero. Por eso, si tiene espíritu, si tiene alma, hay que considerar en el mundo eterno. Nosotros también, hermanos, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros permanecemos en este lugar? Nosotros creemos que en esta iglesia tiene la enseñanza de Dios Espíritu Santo. En este lugar hay palabra de la vida eterna. En este lugar hay obra de salvación. Hay palabra de la vida eterna. Personalmente yo creo así. Yo estoy seguro de esta verdad. Entonces yo creo, nuestra iglesia tiene responsabilidad de predicar fuertemente la palabra de la vida eterna. Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces cada uno de nosotros tiene que persistir. Tenemos que persistir la enseñanza que nosotros aprendimos en este lugar. No solo esto, no es el fin. Después de ser salvo, tiene que persistir su lugar. Después de ser salvo, hay un principio absoluto. ¿Saben ustedes? Para llevar bien la vida cristiana, permaneced en el Señor. La Biblia, San Juan capítulo 15, 3 y 4, leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué Jesús dijo así? Jesús dijo así a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir la salvación.
Considerando esto, Jesús dijo así: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús habló así a ellos, que iban a recibir la salvación. Después de esto, les dio un mandato: permaneced en mí y yo en vosotros. Si no, no puede llevar fruto espiritual nada. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nosotros, a través del Evangelio, un día recibimos la salvación. Ahora, hoy en día, en nuestro tiempo, Cristo Jesús, ¿dónde está? El año 2025, ¿dónde está Señor? ¿Dónde está Señor? La Biblia, Efesios 1, dice: Jesús es la cabeza de la iglesia. Ella es el cuerpo de Jesús. Quiere decir que el permanecer en la iglesia es el estar en Jesús. No solo esto, la Biblia primera de Juan, capítulo 2, nos enseña: en la iglesia verdadera hay enseñanza de Dios Espíritu Santo. Y las almas que recibieron salvación, ellos pueden confirmar su salvación. En la iglesia verdadera hay crecimiento de la fe. Y los miembros de la iglesia verdadera pueden predicar el Evangelio, por lo cual, sobre todo, tienen que permanecer. Hay que pensar, en la iglesia tiene fuente de salvación, fuente de bendición, fuente de toda la bendición. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí. Leamos juntos. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Yo estoy seguro de que nuestra iglesia tiene fuentes de la salvación. Aquí, este lugar, un espacio más bueno. Hermanos, ¿ustedes qué les parece? ¿Ustedes quieren ir a dónde? ¿A dónde quieren ir? ¿A quién quieren ir? Cada uno de nosotros, también delante de Dios, sinceramente, honestamente, hay que confesar: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna. Señor, ¿a dónde iremos? Aquí, en este lugar, hay fuente de la salvación. Es necesario que demos testimonio así. Por eso, en este lugar, hermanos, que vamos a alzar la palabra de la vida eterna y vamos a amar al Señor. Primero, Pedro confesó a Jesús: Señor, apártate de mí, y porque soy hombre pecador. Después confesó así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de la vida eterna. Después de esto, al ver la Biblia, San Mateo capítulo 16, en aquel tiempo Jesús hizo muchos milagros y señales y maravillas. Viendo esta situación, los judíos llamaron a Jesús: él es Juan Bautista, el cual murió, pero él resucitó. Jesús es Juan Bautista. No es así. Jesús es Elías. Jesús es Jeremías. No es así. Jesús es uno de los profetas. Dice así los judíos así. Jesús les preguntó a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Uno de los discípulos, Pedro, dice así: tú, Señor, tú eres el Cristo y el Hijo de
Dios viviente. Dice así. Es la confesión de la fe de Pedro. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo 16. San Mateo 16, de versículo 13. San Mateo capítulo 16, de versículo 13 al 16. De versículo 13, se los leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías, y algunos de los profetas. 15:16, leamos juntos. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Los discípulos perdón hermanos, Jesús les preguntó así, ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermanos, esta pregunta, esta respuesta, ambas son muy importantes. Esta pregunta, ¿quién es Jesús? A ustedes, a mí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ustedes, ¿cómo ustedes responden a Jesús? Pedro confesó, Señor, tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hacia la pregunta de Jesús, conforme a nuestra respuesta, depende de nuestra fidelidad. ¿Sí me doy a entender? Conforme su respuesta, depende de su fidelidad ante Dios. Ante Dios. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso San Romanos capítulo 9, 5, Jesús es Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, Jesús Cristo, Jesús es verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho? El hombre y vino al mundo y murió derramando sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Quién es Jesús? El único Salvador. Eres Dios, eres el único Salvador. Mi Salvador, nuestro Salvador es Jesús. Eres Dios. Por eso San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús mismo dice, yo no vine al mundo para ser servido, sino para servir. Jesús vino al mundo para servir a los pecadores. De entre ellos, nosotros afortunadamente recibimos la salvación. Entonces, ahora, después de ser salvo, ¿cómo tratamos a Jesús? ¿Cómo tratamos a Jesús? A ustedes. ¿Verdaderamente Jesús es su Cristo? ¿Hijo de Dios viviente? Algunos no piensan así. Solo con su boca, sí, Jesús es mi Cristo, Hijo de Dios viviente. Pero su vida cristiana, su vida cotidiana, al contrario. Por eso la Biblia, Malaquías capítulo 1 dice, Dios dice, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Los regaña así. Jesús nos sirvió hasta la muerte. Nosotros nos dimos cuenta el significado, la sangre de Jesús y recibimos la salvación. Ahora, ¿cómo tratamos al Señor
que está en nuestra iglesia. ¿Cómo, hermanos? Hay que responder honestamente y sinceramente. Ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a buscar la Biblia, San Mateo 12. San Mateo 12. San Mateo 12, 41, 42. Mateo capítulo 12, versículo 41, 42. Despacio, leamos juntos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es la palabra de Jesús. ¿Qué creen que significa esta palabra? Jonás era un evangelista, un predicador. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es Salvador mismo. Eres Salvador. Jonás era un evangelista, pero Jesús, único Salvador. Si es así, los judíos tenían que haber obedecido a Jesús o no. ¿Cómo no? Pero los judíos no hicieron así. Ellos desobedecieron. Ellos se burlaron de Jesús. Ellos menospreciaron a Cristo Jesús. A través de la predicación de Jonás, los hombres de Nínive, ellos se arrepintieron de su pecado. Aún en nuestro tiempo, los hombres, ¿cómo piensan acerca de Jesús? Ellos no piensan que Jesús es único Salvador, sino buen maestro, un buen maestro. Incluso algunos cristianos piensan que su jefe de su lugar, de su trabajo, su jefe es mayor, es mejor que Jesús. Nosotros, hermanos, acerca de Cristo Jesús, ¿cómo tratamos? ¿Cómo pensamos en Jesús? Salomón tenía la sabiduría. Él era un sabio. Pero Jesús, la sabiduría misma. Entonces, los judíos, todos los hombres, tenían que haber obedecido, recibido a Jesús para tener la sabiduría. Pero no es así. Hay que pensar, hermanos, Jesús es Dios. Leamos juntos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy significa, yo soy, la palabra yo soy es el nombre de Dios. Significado de Jehová. Isaías capítulo 42, versículo 8. Jehová es mi nombre. Dios dice. Jehová significa yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, yo soy el que soy. Pero ahora Jesús dice, yo soy. ¿Qué significa? Eres Dios. Él es Dios. La Biblia, Hebreos capítulo 1 dice, Jesús es mayor, es mejor que los ángeles. Capítulo 2 de Hebreos dice que Jesús es mejor y mayor que Adán. Capítulo 3 de Hebreos, Jesús es mejor y mayor que Moisés. ¿Qué creen que significa esta palabra? Eres Dios. Pedro, exactamente, él confesó a Jesús.
Señor, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él trataba a Jesús hasta la muerte. Nosotros también, hermanos. Nosotros permanecemos en la iglesia bíblica. Y también, si quieren, si nosotros queremos, en donde quiera, en cuando quiera, nosotros podemos meditar, escuchar el Evangelio que está escrito en la Biblia. Pero es muy débil de meditar en Jesús. Y hoy ustedes somos muy débiles de meditar, escudriñar, inquirir acerca de Jesús. Es necesario que meditemos en Jesús profundamente. La Biblia, Hebreos capítulo 3, versículo 1, leamos juntos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es la palabra para con los salvos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién puede hablar así? Al ver la Biblia, Jesús dice así: yo soy pan de vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy pan de vida. ¿Quién puede hablar así? Eres Dios, hermanos, eres Dios. Lo que pasa es que al ver la Biblia, y vamos a meditar y aprender confesión de Pedro, pero hoy aprendimos 3 confesiones de Pedro. Y después de esto, al ver la Biblia, San Mateo capítulo 14, versículo 28, Pedro confesó así: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Confesó así. Y después de esto, la Biblia San Marcos capítulo 10, 28 dice así: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y quinta confesión. Y por último, al ver la Biblia San Juan capítulo 21, Pedro dice así: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Otra ocasión, próxima ocasión, vamos a meditar la confesión de Pedro. Hoy 3 confesiones de la fe de Pedro aprendimos. Primero, Señor, apártate de mí, y porque soy hombre pecador. Después de esto, confesó así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Después de esto, dice: Señor, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Vamos a meditar sobre esto profundamente. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, te damos muchas gracias. Hoy, por medio de la confesión de la fe de Pedro, aprendimos tu enseñanza y también nosotros hemos reflexionado sobre nuestra vida. Somos faltos, pero tenemos el corazón sincero de seguir a ti. Sabemos bien que estamos viviendo en el último tiempo. También conocemos que tú quieres que muchas almas perdidas alrededor de nosotros reciban la salvación. Especialmente nosotros, a partir de mañana, tendremos seminario en 2 lugares, célula 1 y célula 4. Te pedimos que muchos nuevos invitados escuchen tu palabra y entiendan tu amor y reciban la salvación. Confiamos en ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Muchas gracias.